En las noches de tormenta, cuando los cielos del Japón feudal se desgarraban con truenos y destellos, surgía una historia que resonaba como el sonido del propio relámpago, la leyenda del clan Kaminari. Se decía que sus extremidades se movían tan rápido que sus cuerpos parecían desaparecer, dejando tras de sí solo una ráfaga de viento y el eco lejano de un trueno. Eran ninjas, sí, pero diferentes a cualquier otro grupo que se haya conocido. No solo se infiltraron en las sombras, se fusionaron con su propia velocidad. Allá donde iban, la sensación era la misma. Algo había sucedido, pero nadie sabía cómo ni cuándo. La primera vez que el nombre Kaminari apareció en los registros orales fue durante el asedio de un pequeño castillo en la provincia de Omi. Los informes de los soldados supervivientes hablaban de figuras que cruzaban los pasillos como relámpagos. Los guardias apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Un sonido sutil, como una brisa cortando el aire, fue todo lo que escucharon antes de caer. Y luego, silencio, seguido de un estallido en el cielo. La coincidencia entre los ataques y los truenos dio origen al mito. Los Kaminari eran ninjas que controlaban los rayos, literalmente. Pero la verdad, como casi todo en el mundo ninja, se esconde entre el mito y la realidad. Algunos estudiosos afirman que este clan era solo una rama de los famosos Iga o Koga, que utilizaban trucos psicológicos y tácticas climáticas para crear un efecto de miedo. Otros argumentan que los Kaminari, de hecho, han desarrollado un estilo único de ninjutsu centrado en la velocidad y el impacto sorpresa, algo tan avanzado que parece sobrenatural a los ojos comunes. Sea como fuere, la historia del clan Kaminari tomó fuerza, pasando de generación en generación como una leyenda viva. Los niños crecieron escuchando sobre los hombres y mujeres del rayo, guerreros que aparecían de la nada y desaparecían con la misma rapidez. Los comerciantes evitaban viajar en los días de tormenta por temor a encontrarse con fantasmas de truenos. Incluso los generales samuráis dudaban en atacar ciertas aldeas en las afueras de las montañas, donde se decía que se había asentado el clan. Era como si los propios elementos de la naturaleza protegieran sus secretos. La imagen de Kaminari como entidad mística se fue reforzando con el tiempo. Algunos decían que sus ojos brillaban bajo los rayos. Otros dijeron que sus pies no tocaban el suelo. Se cuentan historias de un guerrero llamado Raiko, un maestro de la velocidad que podía atravesar 10 enemigos antes de que el primero se diera cuenta de que había sido alcanzado. No hay registros oficiales de él, solo susurros en tabernas y pinturas antiguas de un ninja con un rastro de luz a su alrededor. Lo más impresionante es cómo el nombre Kaminari, que significa trueno en japonés, se convirtió en sinónimo de velocidad devastadora. Y quizás lo más curioso es darse cuenta de que, incluso después de siglos, nadie ha podido probar su existencia, y sin embargo nadie se atreve a decir que nunca existieron. Porque en el Japón feudal, donde el misterio y la realidad iban de la mano, la ausencia de pruebas era, en sí misma, una evidencia poderosa. La historia del clan Kaminari es ante todo un recordatorio. Los ninjas más peligrosos son aquellos a los que nunca ves venir. Y es precisamente esta niebla entre realidad y leyenda lo que hace que el clan sea tan fascinante. Pero para entender cómo surgieron y qué los hizo únicos, es necesario retroceder un poco en el tiempo, al escenario que dio forma a los guerreros en la sombra. Un Japón en guerra, dividido y hambriento de información. El Japón del siglo XV era un tablero de guerra. Los señores feudales, conocidos como daimios, libraron sangrientas batallas por el control de la tierra, las rutas comerciales y la influencia política. Este periodo pasó a ser conocido como Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra, y fue quizás el más turbulento de la historia japonesa, con el colapso de la autoridad central y la fragmentación del poder entre cientos de clanes. La fuerza bruta ya no era suficiente para ganar. Se necesitaba algo más sutil, más inteligente. Se necesitaban ojos en las sombras. Fue en este vacío de poder y orden donde los ninjas ganaron espacio. Mientras los samuráis defendían a sus señores con honor y levantaban espadas, los shinobi operaban donde nadie más se atrevía a pisar. Se infiltraron en fortalezas, sabían todo sobre venenos y trampas
y dominaron el arte de desaparecer sin dejar rastro. El espionaje, que antes era visto como algo menor o indigno, se ha convertido en un arma tan valiosa o más valiosa que cualquier katana. Pueblos enteros comenzaron a entrenar a generaciones de guerreros ocultos. Clanes como los Iga y los Koga se han establecido como centros de excelencia en ninjutsu, pero también hubo quienes prefirieron caminos menos ortodoxos, clanes que no solo aprendieron a esconderse, sino a moverse como el viento y en algunos casos como un rayo. En este contexto habría surgido el clan Kaminari. En una región montañosa y aislada, donde las tormentas eran frecuentes y los caminos peligrosos, un pequeño grupo de guerreros comenzó a desarrollar su propio estilo, centrado en la velocidad y el impacto. Los registros oficiales, por supuesto, apenas mencionan este tipo de actividad. Los ninjas no fueron reconocidos formalmente y muchos de sus logros fueron borrados de la historia por los mismos señores que los contrataron. Pero las pistas están ahí, en cartas cifradas, en manuscritos sobre guerras relámpago, en historias contadas por monjes viajeros que hablaban de sombras que se movían más rápido de lo que el ojo podía seguir. La geografía de Japón también ayudó a moldear este tipo de guerrero. Los senderos resbaladizos, los desfiladeros y los densos bosques exigían cuerpos ligeros, pasos ágiles y una resistencia inusitada. Los Kaminari no solo entrenaron para luchar, sino que entrenaron para no detenerse nunca. La velocidad era más que una táctica, era una forma de vida, y en tiempos de guerra, un mensaje entregado minutos antes, un ataque realizado segundos antes, podría cambiar el curso de una batalla entera. Así, con el caos como telón de fondo, nació un nuevo tipo de guerrero. Un ninja que no solo se escondió, sino que dominó el tiempo, el espacio y el momento exacto para actuar. Un guerrero que no necesitaba armaduras pesadas ni grandes ejércitos. Un paso fue suficiente, un salto, un trueno. Y es en este punto de la historia que el nombre Kaminari comienza a resonar con más frecuencia, no en los pergaminos oficiales, sino entre las líneas del miedo de los generales y los ojos muy abiertos de los pocos que sobrevivieron a sus ataques. Para entender qué los hizo tan temidos, necesitamos conocer sus orígenes más profundos, los primeros pasos del clan y qué lo diferenciaba del resto. No existe un momento exacto que marque el nacimiento del clan Kaminari. Como todo lo que involucra a los ninjas, su origen está envuelto en un velo de misterio, entrelazado con leyendas, rumores y fragmentos de documentos que escaparon de la destrucción o el olvido. Lo que se sabe es que, entre las montañas brumosas, en el límite de las prefecturas de Iga y Omi, había un pequeño pueblo aislado, rodeado de acantilados y densos bosques, donde los truenos parecían resonar con más fuerza que en cualquier otro lugar de Japón. Se dice que fue allí donde el primer Kaminari comenzó a entrenar. Mientras los clanes Iga y Koga se especializaban en la infiltración, los disfraces y la manipulación, los Kaminari apostaban por algo que pocos se habían atrevido a explorar con tanta obsesión: la velocidad. Pero no se trataba solo de correr más rápido o atacar más rápido. Para ellos, la velocidad era sinónimo de dominio total del tiempo. Anticipar movimientos, ver fracciones de segundo como si fueran minutos. Era casi una filosofía, un estado de ánimo, un tipo de ninjutsu aún más refinado y específico, moldeado por generaciones que vivieron entre tormentas y vendavales. Informes no oficiales sugieren que el clan surgió de la disidencia interna entre los Iga. Un pequeño grupo de guerreros no estuvo de acuerdo con las estrategias excesivamente cautelosas y buscó una forma de actuar más agresiva y directa. Estos disidentes se refugiaron en las montañas y con el paso de los años desarrollaron su propio estilo, mezclando el ninjutsu tradicional con prácticas sintoístas y observaciones de patrones de tormentas. La idea era clara: aprender del rayo, imitarlo y formar parte de él. El entrenamiento Kaminari desde el principio incluyó rituales basados en elementos naturales. Pero a diferencia de otros clanes que buscaban el equilibrio entre todos los elementos, los Kaminari centraron su fuerza en los rayos, un símbolo de acción rápida, decisión instantánea e impacto devastador. Era común, por ejemplo,
que los iniciados se expusieran voluntariamente a las tormentas para fortalecer sus sentidos y afrontar el miedo a la muerte. Corrían entre árboles altos durante la caída de un rayo, con los ojos fijos en el cielo, tratando de predecir el próximo destello. No se trataba solo de valentía, sino de lectura, sincronización y percepción. Con el tiempo, estas prácticas se integraron en los rituales de confesión, gestos místicos utilizados para canalizar la concentración y el enfoque mental. Para Kaminari, el gesto relámpago fue el más importante. Lo realizaban antes de cada misión como una forma de invocar la velocidad y precisión del trueno. Fue una señal silenciosa pero poderosa, como una promesa al universo de que serían rápidos, letales e invisibles. Los Kaminari también adaptaron sus cuerpos al estilo de vida rápido. Preferían armaduras ligeras, dietas que aumentaran la agilidad y ejercicios que fortalecieran sus articulaciones. Algunos registros indican que sus mejores guerreros eran capaces de recorrer grandes distancias en un tiempo récord, atravesando bosques enteros de noche y llegando a su destino antes de que saliera el sol. Si todo esto parece sobrenatural, es porque esa era precisamente la intención. Crear el mito fue parte de la estrategia. Los Kaminari sabían que el miedo anticipado era tan útil como una espada afilada. Y para un clan que nació entre el sonido de los truenos y el silencio absoluto de las montañas, ser temido era una forma de vencer sin luchar. Pero lo que realmente transformó a este clan en algo casi inhumano estaba aún por llegar. Un entrenamiento que superó los límites físicos y rozó lo imposible. Dicen que un Kaminari no huyó, sino que desapareció. Para alcanzar este nivel de dominio, los miembros del clan debían someterse a un entrenamiento riguroso que comenzaba en la infancia. El tiempo era el verdadero maestro. Cada segundo contaba y cada fracción de segundo era una ventana entre la vida y la muerte. Los jóvenes aprendices fueron arrojados a senderos empinados, obligados a correr entre rocas mojadas mientras los relámpagos cruzaban el cielo. Si tropezaban, podrían morir. Si dudaran, no serían Kaminari. La primera etapa del entrenamiento fue sensorial. Los iniciados necesitaban aprender a escuchar los sonidos ambientales con una precisión casi sobrehumana. El susurro de las hojas, el movimiento del aire, incluso el sonido ahogado de una pisada sobre la tierra mojada. Cada detalle importaba. El objetivo era anticipar el movimiento antes de que sucediera. Para ello, los maestros los hicieron entrenar con los ojos vendados, corriendo entre árboles, mientras intentaban predecir obstáculos basándose en el sonido y la vibración del suelo. Poco después, vinieron los ejercicios de reflejos y explosión muscular. Los Kaminari utilizaban pesas atadas a sus piernas y brazos, que fueron quitadas gradualmente a medida que avanzaba el guerrero. Cuando se deshicieron de estos pesos, sus cuerpos reaccionaron como flechas disparadas. Pero la velocidad sin control era inútil. Por eso el entrenamiento siempre terminaba con pruebas de precisión. Golpear un objetivo en movimiento con un kunai o cortar una cuerda en el aire antes de que tocara el suelo. Otro aspecto fundamental fue el control de la respiración. Inhalar, retener y liberar aire de manera calculada era una parte esencial de la técnica de carrera y del combate rápido. La respiración coordinaba el cuerpo y la mente y permitía al ninja mantener la claridad incluso cuando el mundo que lo rodeaba parecía desmoronarse a gran velocidad. Era común que Kaminari meditara en posición de correr, inmóvil, con los músculos tensos, sintiendo el momento previo al movimiento. No se estaban preparando para correr, se estaban preparando para decidir el momento exacto de partir. La resistencia también se forjó hasta el límite. Los Kaminari corrían durante horas sin descansar, subían y bajaban pendientes en condiciones climáticas extremas, dormían poco y comían menos. Había un objetivo mayor: transformar el cuerpo en una herramienta de precisión. Pero el verdadero secreto estaba en la mente. Los más experimentados decían que un verdadero Kaminari no pensaba. Él actuó. La decisión surgió de un instinto entrenado, no de la lógica. Pensar tomó tiempo, y el tiempo era todo lo que no podían perder. Algunos ejercicios parecían rituales.
Correr en círculos bajo una lluvia torrencial, con truenos retumbando a su alrededor, era parte de un entrenamiento llamado danza del relámpago. El ninja necesitaba sincronizar su movimiento con el sonido y el destello, casi como si estuviera en armonía con la tormenta. Cuando el estudiante podía moverse con naturalidad durante estos ejercicios, era una señal de que estaba listo para la misión. Por fin, se estaba volviendo uno con el trueno. También hubo una parte espiritual. Los Kaminari no seguían dogmas religiosos, pero cultivaban un respeto casi sagrado por la energía natural. Creían que el rayo era un conducto entre los mundos, una manifestación de fuerza pura. Por eso, antes de cada sesión de entrenamiento, realizaban relámpago Kuji-in, un gesto con las manos para canalizar la concentración y purificar la intención. La mente enfocada, el cuerpo de luz, la acción inevitable. Así nació Kaminari, no por sangre, sino por superación, no por linaje, sino por velocidad. Y una vez listo, el guerrero pudo llevar a cabo misiones que desafiaron no solo los límites humanos, sino también el tiempo mismo. La velocidad era el alma del Kaminari, pero incluso el trueno necesita un conductor. Para estos ninjas, cada arma era una extensión del cuerpo, ligera, silenciosa y letal. Nada fue superfluo. Todo tenía una función exacta. El exceso de peso era enemigo de la velocidad, por lo que el clan desarrolló o adaptó armamento que funcionaba en perfecta armonía con su estilo de combate relámpago. El shuriken, por ejemplo, fue refinado al extremo. Las estrellas utilizadas por los Kaminari no solo eran afiladas y aerodinámicas, eran más delgadas y estaban hechas de un metal ligero y flexible, capaz de mantener la velocidad incluso cuando se ponían en movimiento. Uno de los secretos estaba en la forma de lanzarlos, casi nunca de forma frontal. El ninja realizó una rotación lateral mientras corría, usando el impulso del cuerpo y la rotación del brazo para aumentar la fuerza del impacto. El objetivo no era matar, sino desorientar. Un corte rápido en el costado del cuello, un pinchazo en el muslo o en el antebrazo eran suficientes para inmovilizar al enemigo y avanzar. El kunai también ha sufrido cambios. Los Kaminari preferían las versiones curvas, casi como pequeñas guadañas, que podían usarse tanto para cortar como para sujetar partes del cuerpo del oponente. Eran eficientes en movimientos continuos, facilitando ataques consecutivos, algo esencial para un clan que rara vez se detenía. Un movimiento fluido, una curva de la muñeca y el kunai transformó un deslizamiento silencioso en un golpe fatal. Además de arrojar armas, los Kaminari llevaban pequeñas cuchillas escondidas en su ropa, cosidas en tiras de tela e incluso en sus zapatos. La idea era simple: nunca ser desarmado. En entornos cerrados, donde la velocidad daba paso a la proximidad, estas espadas permitían contraataques rápidos sin tener que empuñar nada visible. O golpes de abajo hacia arriba, atajos cortos y silenciosos, ataques que parecían accidentes pero que estaban calculados hasta el último detalle. Otro recurso estratégico fue la bomba de humo, pero Kaminari llevó este artefacto a otro nivel. En lugar de las versiones comunes con carbón y pólvora, utilizaban mezclas con azufre y hierbas medicinales, que producían no solo el velo visual, sino también una ligera irritación en los ojos y la garganta de los enemigos. Esto creó unos segundos cruciales de confusión, lo que permitió una retirada rápida o un ataque de precisión. A menudo, el humo iba acompañado de un sonido agudo, similar a un trueno ahogado, diseñado para aumentar el pánico y la desorientación del objetivo. La ropa del clan también formaba parte del arsenal. Telas tratadas con aceites naturales para repeler el agua, costuras diseñadas para evitar la fricción con el aire y sandalias que casi no dejaban huellas. Todo fue diseñado para favorecer el movimiento sin ruidos y sin huellas. Incluso los kimonos, en lugar de ser negros, eran de tonos azulados o grises oscuros, capaces de camuflarse mejor bajo la luz de la luna o bajo las pesadas nubes de una noche de tormenta. Nada en Kaminari fue casual. Cada centímetro del cuerpo y cada herramienta utilizada obedecía la lógica de la velocidad silenciosa. No había lugar para la improvisación. El combate era una danza precisa, y cada golpe era un preciso relámpago. Y cuando esas armas estaban en manos de un guerrero forjado en el trueno,
Las misiones que parecían imposibles se convirtieron en otra racha rápida de la historia. Entre las muchas historias que rodean al clan Kaminari, ninguna es más impresionante que sus misiones relámpago. Operaciones en las que cada segundo contaba y el margen de error era prácticamente inexistente. La fama del clan creció no solo por la forma en que se movían, sino también por la precisión con la que realizaban tareas que parecían sacadas directamente de una leyenda. Para los señores de la guerra que los contrataron, los Kaminari no eran solo ninjas, eran armas vivientes, activadas cuando la urgencia excedía la capacidad de los ejércitos convencionales. Una de las historias más recurrentes narra la invasión del castillo de Yoshida durante una noche de tormenta que sacudió las montañas. El plan era rescatar a un mensajero secreto que había sido capturado por los enemigos. El castillo estaba custodiado por decenas de samuráis, torres con arqueros y pasadizos estrechos que hacían que cualquier intento de invadir fuera un suicidio. Pero el Kaminari no entró por la entrada. Esperaron el momento exacto en que el trueno rugió con más intensidad, y luego, como surgidos del propio sonido, entraron a los tejados, se deslizaron entre los huecos de madera y derribaron a los guardias antes de que sonara la alarma. El mensajero fue recuperado en menos de 5 minutos. Cuando los soldados encendieron sus antorchas, los invasores ya habían desaparecido. Otra hazaña atribuida al clan ocurrió durante la guerra entre dos clanes rivales en la provincia de Kai. Los Kaminari no fueron contratados para matar, sino para perturbar. En una noche sin luna, invadieron silenciosamente los campamentos enemigos, cortaron las cuerdas de las tiendas de los generales, robaron mapas estratégicos y esparcieron trozos de pergamino con mensajes falsos. Al amanecer, el caos ya estaba reinando. El ejército confundió órdenes, se desplazó a lugares equivocados y cayó en una emboscada tendida días antes. No hubo una confrontación directa, solo un reposicionamiento de piezas y una victoria lograda, incluso antes de que comenzara la batalla. En otra ocasión, los Kaminari trabajaron para proteger una ruta comercial entre Kioto y Edo. Bandas armadas habían estado saqueando las caravanas y los daimyo de la región ya habían perdido varios envíos. En lugar de reforzar la guardia, contrató a los ninjas del trueno. Durante una semana los ataques cesaron, no porque los criminales fueran arrestados o asesinados, sino porque comenzaron a encontrar señales extrañas en los lugares de las emboscadas. Kunais clavados en el suelo, símbolos de relámpagos tallados en las rocas y trampas misteriosamente desactivadas. Era como si algo invisible estuviera observando y esperando. Al 8º día, uno de los bandidos fue encontrado inconsciente, con un mensaje atado al pecho: el tiempo está en tu contra. No se produjeron otros ataques. Estas misiones muestran que el verdadero poder del clan Kaminari no estaba solo en la velocidad, sino en el dominio absoluto del momento. Sabían exactamente cuándo actuar, dónde atacar, qué dejar atrás. En sus operaciones no hubo improvisación, solo ejecución. Cada movimiento fue ensayado, cada entrada y salida cronometrada. No lucharon contra el tiempo, lo utilizaron como arma. Y es precisamente en esta relación casi ritual con el instante que emerge un elemento central para entender el Kaminari, algo que va más allá de la estrategia, más allá de la técnica. Un vínculo entre lo físico y lo espiritual. Un poder que muchos llamaban magia, pero para ellos simplemente estaba en sintonía con el trueno. Para muchos, los hechos del clan Kaminari parecían sobrenaturales. ¿Cómo pudieron moverse tan rápido, atravesar fortalezas intocables y desaparecer entre humo y sonido? La respuesta, tal vez, esté en su relación con lo invisible, con lo que no se puede medir solo con los ojos. Los Kaminari cultivaron un profundo respeto por las fuerzas de la naturaleza, especialmente la energía del trueno, y fue de esta reverencia que nacieron sus rituales, prácticas que combinaban disciplina mental, concentración espiritual y, quién sabe, un toque de algo inexplicable. Uno de los pilares de esta filosofía fue la entra, una práctica antigua derivada del budismo esotérico y adoptada por varios clanes ninja. Sin embargo, mientras otros combinaban gestos para equilibrar los 5 elementos,
Los Kaminari se centraban casi exclusivamente en el símbolo del rayo. Creían que este gesto específico aumentaba los reflejos, agudizaba los sentidos y preparaba la mente para actuar en milisegundos. Antes de cada misión, los miembros del clan dibujaban el símbolo con los dedos, en absoluto silencio. Fue como apretar un gatillo interno, un estado de absoluta preparación. Pero los rituales no terminaron ahí. Durante el entrenamiento, Kaminari realizaba meditaciones al aire libre en noches de tormenta. Se sentaron entre las rocas, en silencio, absorbiendo el sonido de los truenos y el olor de la lluvia. Algunos practicaban lo que llamaban escucha del relámpago, donde cerraban los ojos e intentaban predecir el momento exacto del próximo rayo, basándose únicamente en la vibración del aire. Se decía que cuando un guerrero dominaba este arte, era casi imposible sorprenderlo. La ropa de Kaminari también llevaba elementos rituales. Algunos detalles de sus trajes, como pequeños colgantes metálicos discretamente cosidos, no tenían una función práctica, sino simbólica. Representaban la conexión con el cielo, como si cada pieza del uniforme fuera una antena de sensibilidad, un recordatorio de que no eran solo luchadores, sino canales de una energía mayor. Un ninja Kaminari no solo portaba armas, también portaba símbolos. También existía el mito del ojo del rayo, una técnica supuestamente capaz de predecir el movimiento del enemigo con una fracción de segundo de antelación. Esta habilidad, según relatos orales, no procedía de la magia, sino de un entrenamiento sensorial extremo. El ninja aprendió a reconocer patrones corporales, microexpresiones y tensiones musculares, todo en tiempo real. Cuando se hacía bien, esta lectura era tan rápida que parecía clarividencia. El enemigo apenas pensó en atacar y Kaminari ya estaba un paso por delante. Lo que para algunos era superstición, para los Kaminari era ciencia antigua. Una fusión entre mente y cuerpo que, incluso sin una explicación racional, funcionó. La conexión con el trueno no era una fantasía, sino una metáfora de un estado mental agudo y eléctrico, listo para atravesar la realidad con velocidad. Y fue esta espiritualidad silenciosa, mezclada con disciplina y técnica, la que creó un aura de invencibilidad alrededor del clan. Pero, como todo rayo, por muy brillante que sea, llega un momento en que desaparece en el cielo. Y con los Kaminari, ese momento estaba a punto de llegar. No por un fracaso, sino por la aparición de nuevos enemigos. Enemigos que no se escondían en las sombras, sino que acechaban entre alianzas y antiguas rivalidades. En el mundo de los ninjas, no había lugar para la solidaridad entre clanes. Cada grupo desarrolló sus propias técnicas, sus propios códigos y, a menudo, sus propios secretos sobre la vida y la muerte. Era natural que, con el tiempo, surgieran rivalidades. Y para el clan Kaminari, dos nombres destacaron como espejos y oponentes: Koga e Iga. Estos dos clanes, más antiguos, más numerosos y más reconocidos, dominaban el arte del ninjutsu tradicional. Mientras los Koga eran maestros del camuflaje y la supervivencia, los Iga destacaban por su precisión y estrategia. Los Kaminari, con su aproximación rápida y agresiva, representaban una amenaza directa al equilibrio establecido. Los primeros conflictos no fueron declarados abiertamente. Más bien, surgieron como pequeñas colisiones en los límites de las misiones, cuando miembros de diferentes clanes fueron contratados por lados opuestos de una disputa. Los informes describen emboscadas silenciosas en los bosques, huellas misteriosamente borradas y la desaparición de ninjas experimentados sin dejar rastro. El campo de batalla ninja era invisible y sus guerras rara vez llegaban a oídos de la gente común. Pero entre los shinobi era sabido. Los Kaminari no solo estaban desafiando a sus enemigos, sino que estaban rediseñando las reglas del juego. Los Iga, con su tradición centenaria y su estructura cuasi militar, veían a los Kaminari como un clan rebelde, impetuoso y peligroso. Para ellos, la velocidad no debe reemplazar la sutileza. Un ataque demasiado rápido podría revelar la mano de la gente y comprometer todo el plan. Los Koga, en cambio, valoraban la adaptación al medio y el dominio del territorio. Vieron a los Kaminari como un riesgo porque su fama estaba creciendo demasiado rápido y la fama, en el mundo ninja, era sinónimo de exposición.
A pesar de las tensiones, no hay registros confirmados de guerra abierta entre los clanes, pero hay pruebas contundentes de sabotaje mutuo. Un incendio inexplicable en un pueblo vinculado al clan Koga. La muerte repentina de un instructor de élite Iga que fue encontrado con marcas que se parecían al kunai curvo de Kaminari. Pequeños actos, grandes mensajes. Entre las sombras, la guerra era silenciosa y simbólica. Curiosamente, algunos registros indican que los Kaminari, debido a su naturaleza nómada y tácticas rápidas, llegaron a actuar como un clan neutral en algunas regiones. Ofrecieron sus servicios a los señores de la guerra que deseaban escapar de la influencia de clanes más grandes. Esta independencia irritó a los más tradicionales, pero también convirtió a los Kaminari en un activo valioso, impredecible, incontrolable, pero eficaz. La tensión entre los tres clanes creó una especie de triángulo inestable, donde cualquier movimiento podía generar un efecto en cadena. Y fue en este precario equilibrio donde Kaminari prosperó durante un tiempo. Sin embargo, rápidamente quedó claro que tal audacia no quedaría impune. Cuando corres más rápido que los demás, es natural que muchas personas empiecen a correr detrás de ti, no para atraparte, sino para detenerte. Y a medida que las alianzas se reorganizaron y el poder central comenzó a reorganizarse, el destino del clan estuvo a punto de cruzarse con la línea temporal de un nuevo Japón, uno que tal vez ya no tuviera espacio para relámpagos en las sombras. Todo trueno, por poderoso que sea, se disuelve en el silencio. Y con el clan Kaminari no fue diferente. Su declive no se debió a una gran derrota en el campo, ni a una infame emboscada. Llegó, como suele suceder con las sombras, a través del vaciamiento de la escena donde brillaban. La llegada de la paz impuesta por el shogunato Tokugawa, el fortalecimiento del control estatal y el fin de las guerras internas cambiaron por completo el papel de los ninjas en Japón. Los señores feudales ya no necesitaban espías veloces. Necesitaban orden. Necesitaban un silencio absoluto. E irónicamente, un silencio real, no el de los pasos de Kaminari. Con el tiempo, los ninjas empezaron a ser vistos con sospecha. Los propios Tokugawa, a pesar de haber utilizado ninjas en su ascenso, sabían el peligro que representaban estos hombres invisibles. Sabían que donde hay quienes espían, hay quienes manipulan. Por ello, poco a poco, los clanes ninja fueron desmantelados o absorbidos. El clan Iga se incorporó a la organización secreta Oniwaban, sirviendo directamente al shogunato como fuerza de inteligencia. Los Kaminari, con su estilo más rebelde y su identidad menos centralizada, no corrieron la misma suerte. No hay registros de su rendición, ni una batalla final, pero hay signos de dispersión. Muchos creen que sus miembros se dispersaron, asumiendo otras identidades, mezclándose entre campesinos y comerciantes. Otros sugieren que algunos fueron absorbidos por redes clandestinas de espionaje o exiliados como agentes fugitivos. Algunas cartas cifradas encontradas décadas después mencionan flechas de trueno que aún cruzaban las carreteras por la noche, protegiendo rutas de información secretas. Quizás fueran supervivientes, o tal vez fueron solo ecos. El gobierno de Tokugawa impuso leyes estrictas sobre el porte de armas y el derecho a la acción para los antiguos samuráis y ninjas. Las familias asociadas con los clanes recayeron fuertes impuestos, lo que obligó a muchos a abandonar sus hogares u ocultar sus nombres. Algunos adoptaron apellidos neutrales, borrando siglos de linaje. En algunas regiones montañosas, pequeños santuarios aislados contenían símbolos de relámpagos tallados en rocas, tal vez tributos secretos, quizás una resistencia disfrazada. El declive de Kaminari no fue solo político, fue simbólico. Un estilo de lucha basado en la urgencia no encontró cabida en un mundo que ahora valoraba la estabilidad. La velocidad, que alguna vez fue un arma, pasó a ser vista como impulsividad, y el silencio que los hacía invisibles fue tragado por otro tipo de silencio, el del olvido. Aún así, hay algo curioso. El nombre Kaminari no ha desaparecido del todo. En algunas escuelas de artes marciales se menciona la técnica del trueno. En ciertos cuentos populares, los niños oyen hablar de los ninjas tan rápido que escapan del tiempo mismo. Y en las noches de tormenta, hay quienes juran ver una figura moviéndose entre los relámpagos,
como si el pasado se negara a ser enterrado. Así, incluso sin registrar oficialmente su final, los Kaminari siguen vivos en lo que realmente importa, en la memoria de aquellos que creen en lo imposible. Pero más que eso, en el símbolo eterno de que a veces lo que pasa rápido es lo que deja la huella más profunda. La velocidad, en el caso de Kaminari, nunca ha sido solo una cuestión de movimiento físico. Era, sobre todo, un estado de ánimo, una forma de existir en el mundo donde dudar era lo mismo que perder y decidir rápidamente era la forma de ganar. Esta filosofía moldeó no solo el cuerpo, sino también la mente de sus guerreros. Y aquí es donde quizás radica el mayor legado del clan, una psicología basada en la acción consciente, la disposición absoluta y la fusión entre percepción y ejecución. Para los Kaminari, pensar demasiado era peligroso. El análisis excesivo, el miedo a las consecuencias, el afán de control, todo era ruido. Creían que el verdadero poder llegaba cuando el cuerpo y la mente se convertían en un impulso, un movimiento indivisible. No significaba actuar por impulso irracional, sino más bien entrenar la mente tanto que, llegado el momento, la acción correcta surgiría sin esfuerzo, como un rayo que no necesita pedir permiso para caer. Este principio puede parecer extremo, pero encierra lecciones valiosas para nuestro tiempo. En un mundo donde domina la ansiedad, donde la mente siempre está saltando entre el pasado y el futuro, los Kaminari nos recuerdan la importancia de vivir el momento. Actuar con claridad, incluso ante la presión. Confiar en la preparación y permitirle liderar el momento. Como el combate, la vida requiere decisiones, y muchas veces el momento adecuado pasa más rápido de lo que pensamos. La disciplina del clan incluía técnicas de respiración que ayudaban a mantener la mente centrada, incluso en medio del caos. Un Kaminari entrenado podría disminuir su pulso en segundos, entrar en un estado de concentración absoluta y actuar como si todo a su alrededor estuviera en cámara lenta. Era una forma de control sobre el propio tiempo interno, una habilidad que, en el fondo, todos podemos cultivar. Otra lección que dejaron es la adaptabilidad. La tormenta, para los Kaminari, no era el enemigo, era la oportunidad. No retrocedieron ante el clima, el terreno, los imprevistos. Al contrario, utilizaron cada factor como parte de la estrategia. Esta mentalidad de actuar incluso en condiciones adversas es una herramienta poderosa, porque al final siempre llegará la tormenta. La pregunta es, ¿te esconderás o correrás con ella? El clan Kaminari nos enseña que no es necesario existir en los libros para dejar un legado. A veces, una idea ultra rápida puede abarcar siglos. Y el verdadero ninja del trueno es el que entiende. El tiempo siempre corre. Tú decides si vas a seguirlo o te quedarás atrás. En medio de truenos, sombras y silencio, hemos seguido la historia o leyenda del clan Kaminari. Un grupo de guerreros que desafiaron no solo las leyes de la física, sino también las barreras entre lo real y lo posible. Y quizás este sea el mayor poder de una buena historia. Hacernos creer, aunque sea por un momento, que ciertas cosas extraordinarias pueden, efectivamente, haber existido. A lo largo de su carrera, los Kaminari nos demostraron que la velocidad no es solo una habilidad física, es un estado de preparación, un estilo de vida, una filosofía de acción que va más allá del campo de batalla y puede aplicarse en las batallas cotidianas. Vivían al límite, donde la vacilación significaba fracaso. Actuaron con precisión, con absoluta concentración y sobre todo con profundo respeto por la fuerza del tiempo. El tiempo que pasa, que apremia, que se escapa, pero que podemos dominar si estamos preparados. Es imposible no establecer un paralelo entre la vida moderna y el mundo de estos ninjas. Hoy más que nunca, estamos presionados por decisiones rápidas, estímulos constantes y desafíos que requieren acción inmediata. Pero a diferencia de la ansiedad que muchas veces nos paraliza, Kaminari propuso el dominio de la mente como clave para atravesar el caos con equilibrio. Nos recuerdan que es posible estar en movimiento y al mismo tiempo centrado, que podemos ser rápidos sin apresurarnos, que podemos ser intensos sin perder la calma. Y, por supuesto, también está la lección de la impermanencia.
el trueno, por fuerte que sea, desaparece. El relámpago brilla intensamente durante un segundo y luego se apaga. El clan Kaminari vivió este ciclo. Brillaron rápida y intensamente y desaparecieron sin dejar rastro. Pero el eco de lo que representaron continúa. Y tal vez sea así con todas las grandes historias. No tienen que durar para siempre, solo tienen que dejar una huella, como una luz en la oscuridad, como un paso demasiado rápido para ser visto. Ahora, depende de ti. Si esta historia te inspiró, te intrigó, o simplemente te hizo viajar por unos minutos en un mundo de guerreros tan rápidos como el viento, deja un me gusta abajo. Esto realmente ayuda al canal a seguir produciendo este tipo de contenido y acercando estas historias ocultas a más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que realmente existió el clan Kaminari? ¿O fue simplemente una brillante creación de la tradición oral japonesa? ¿Alguna vez has oído hablar de ninjas que usaban el trueno como símbolo? Además, si pudieras tener una habilidad ninja, ¿cuál sería? ¿Velocidad? ¿Invisibilidad? ¿O el poder de dominar el tiempo? Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Aquí nos sumergimos profundamente en la cultura japonesa, las artes marciales, las guerras, las leyendas y los personajes que transformaron a Japón en uno de los países más fascinantes de la historia. Y hay mucho más por venir, así que activa la campana, porque el viaje a través de los misterios de Japón apenas comienza. Y como dirían los antiguos, el que controla el tiempo, lo controla todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Matane. Hasta luego, guerrero de las sombras.